Lo saludo al doctor Enrique Zuleta Puseiro. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Encantado, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos. Zuleta, bueno, recién hablábamos y planteábamos el escenario nacional y entrevistamos a Sí. Mariano Tato sobre la vigencia de la imagen de Macri, también lo que significa la imagen de Cristina y cuánto le favorece o no a Macri la presencia o la irrupción de Moreno en todo este tiempo en cuanto a los medios de comunicación. ¿Cuál es su visión respecto de lo que estamos viviendo, del momento político que estamos viviendo? Bueno, la imagen presidencial, yo le insisto siempre a quienes hablan conmigo que no es un tema importante, lo que importan son tres temas. Uno, la evaluación del desempeño como presidente. Dos, los apoyos. A veces los apoyos pueden ir más allá de evaluación de desempeño. Yo puedo no evaluar bien a un presidente y sin embargo apoyarlo, porque pensar que la alternativa a ese presidente es una alternativa disvaliosa o porque no hay alternativas. Eso benefició mucho tiempo al kirchnerismo durante años y a Menem ni hablemos. La falta de alternativa genera más apoyos que evaluación de desempeño. Y la tercera es la intención de voto o el apoyo electoral en épocas electorales. Esos tres cosas son las cosas que miran los gobiernos hoy. La imagen tiene que ver con una visión muy superada en la política nacional y argentina, porque se piensa en presidentes que tienen atributos positivos, personales o funcionales. Son épocas como en los 70, por ejemplo, también en los 80, de consenso, de reconstrucción institucional, donde la capacidad para convocar y para integrar y para incluir y para hacer resaltar esos valores de los grandes líderes, vamos a decir, fundacionales. Los presidentes, los líderes políticos actuales se mueven en una estrategia permanente de campaña, de confrontación de ellos y nosotros, de sumar apoyos, de encontrarle la vuelta a la emergencia. Entonces, la imagen, sin embargo, hay muchos consultores que quedan prendidos a eso y no creo que tenga mucho valor. Ahora, en cuanto a la pregunta suya, la evaluación de desempeño de Macri está en un momento que refleja perfectamente la situación por la que atraviesa. Hoy tiene muy positivo 5 más positivo 35,9, eso es un 41%, 42%, regular 29%, y negativo, muy negativo, es 11 más 14, son 25%, o sea, 45, 30, 25 negativo. Es un buen nivel de aprobación de desempeño. La pregunta es cómo evaluó usted el desempeño de Mauricio Macri como presidente. Ahora, ¿y los apoyos? ¿Usted lo apoya o no lo apoya? Sin términos medios. Sí, 67,9, no 29. Antes era, en enero, piense usted, 76,3, hoy es 67. En febrero fue 76, bajó a 70 ya en febrero, siguió en 70 en marzo, bajó a 67 en abril, 66 en mayo, 68 en junio, 67,9, que es 68 en julio. O sea que se mueve desde febrero hasta ahora algo menos del 70%, y la posición total, vamos, no lo apoyo, que fue de 20 en enero, 27, 28, 32, 31, 27, 29. Es un 70-30, 7 de cada 10 apoya a Macri. Está vinculado a esto, a la imagen del futuro del país. ¿Mejorarán o empeorarán las cosas? Mejorarán 62, empeorarán 21, no sé, 16. Y puedo sumar muchas otras preguntas donde se ve precisamente. ¿Tiene usted confianza, Sí. alguna confianza en que el gobierno superará los problemas? Mucha confianza, 28. Alguna, 44. Es más del 70, llega casi al 80% la confianza. Ninguna confianza, 27. Arme como arme, la cifra siempre va a tener ese 70 de apoyo, 67 a 30, y de un 28 a 67 a 70 apoyos, y un 30% los rechazos. Ahí lo mire donde lo mire. Por ejemplo, ¿lo apoya usted en esta política de denuncia constante de la herencia recibida? Muy de acuerdo, 22, de acuerdo, 32. ¿Cuánto le suma? 56%. Poco de acuerdo, 15, nada de acuerdo, 22. Es el único punto donde la gente no está tan de acuerdo. ¿Por qué? Sí. Porque el 94% de la sociedad le pide al gobierno que haga una política de concertación, digamos, de grandes consensos sobre los temas fundamentales para poderlos afrontar
todos en conjunto. El tema que menos le gusta, digamos, a la sociedad es precisamente la idea de que en este momento, cuando hay que sumar esfuerzos y cuando hay que hacer sacrificios que nunca se habían pensado, la política se siga basando en el enfrentamiento, en la confrontación, en la polarización. Por eso, a la pregunta que usted me decía, ¿sirve o no sirve? Por supuesto que a la campaña del PRO, vamos a decir PRO porque el PRO es 24%, esa que es la cifra de las PASO, que no ha variado mucho, es la gente del núcleo duro, le sirve. Hemos venido aquí a terminar con ese adversario, los medios presionan mucho en este sentido, pero claro, le sirve para un corazón duro, vamos a decir, un núcleo duro de sus apoyos. En el resto de la gente, más bien le gustaría que el gobierno estuviera empeñando todos sus esfuerzos en reconstruir coaliciones amplias, que no piensen lo mismo, al contrario, que tengan diferencias, que tengan diversidades, pero que se enfoquen y dediquen todas las energías a construir hacia adelante. Ese sería un poco la visión general. Pasa en todo el mundo, ¿no es cierto? Los líderes prefieren el momento electoral, y el momento electoral requiere cortar, dividir, separar, ellos o nosotros, digamos, y no otros momentos. Y tal vez tengan razón de un punto de vista, porque la política tiene muy pocas posibilidades de imponer sacrificios presentes para beneficios futuros. Porque el tiempo de la política es un tiempo que dura 1 año y medio, menos. Ya viene la elección intermedia, y allí las cosas no se sabe muy bien cómo están, porque va a ser una elección con fuerte componente de castigo, como son las elecciones intermedias, donde es un buen momento para decirle a la política, pero, ¿no es cierto? Allí surgen líderes que casi siempre se ubican en la negativa, son los grandes momentos de figuras como Carrió o como Stolbizer, crecen precisamente porque son momentos donde se premia la intemperancia y la irreverencia y la denuncia. Entonces es un momento difícil para el que gobierna la elección intermedia. Y más, están las cosas muy bien, ¿no? Y más pega, me parece, cuando tenemos un periodo de 4 años. Una intermedia prácticamente tiene otro nivel de exigencia. En cambio, si tuviera 6, diríamos que tiene tiempo de reacomodarse. No, bueno, pero casi no hay países con 6 años, porque 6 años, los presidencialismos son imposibles. Hay 29 impeachment en los últimos 50 años en América Latina. 29 veces los presidentes no pudieron terminar sus mandatos. Casi siempre desplazados por sus vices o por crisis. Es un periodo que no da... en otros tiempos, la gente esperaba, tenía paciencia, porque no tenía otro remedio, pero la verdad que eso no estabilizó a los sistemas políticos, al contrario, los desestabilizó. En el 94 eso fue una enseñanza que se recibía de las dificultades enormes de los 6 años. Los mandatos tienen que ser cortos y revalidarse, por eso los sistemas parlamentarios son mucho más estables que los presidencialismos. Los presidencialismos son difíciles, solo existen en Estados Unidos, que es donde funciona, que tiene 4 años, por supuesto, y en algunos países de América Latina. En todos los periodos han sido reducidos a 4 años. 6 años es un periodo que supera mucho la figura de un presidente y de un gobernador y de un intendente. Tiene que estar validada constantemente. Y ahora el tema de las encuestas, por ejemplo, que las encuestas son mecanismos cotidianos de evaluar el acuerdo o el desacuerdo. Usted puede saber con un margen de error mínimo en 48 horas qué pasa con una política. Nosotros a nivel nacional y muchas consultoras también, y a nivel de las provincias que trabajamos, tenemos datos permanentemente sondeando, y podemos cortar en cualquier momento de la semana y establecer un balance provisorio. Eso no existía antes, no existían estos mecanismos. Eso es una cosa de los últimos 20 años. ¿En cuánto le ayuda, en cuánto favorece al presidente Macri un PJ como está hoy, sin una conducción uniforme, sin una estructura más o menos organizada? No, el peronismo no gana con la división y con la pluralidad, porque el peronismo no es uniforme, tampoco lo es el radicalismo. Hay 5 radicalismos y los 5 radicalismos piensan distinto, están de acuerdo en acompañar a Macri, pero no es lo mismo el radicalismo de la provincia de Buenos Aires que los radicalismos provinciales de gestión, de intendentes y de gobernadores, que tienen facilidad para acordar con otras fuerzas políticas casi permanentemente, o el radicalismo alfonsinista, intemperante, defensor de la democracia, o ciertos radicalismos
de provinciales, y en el peronismo pasa lo mismo, es un movimiento muy diverso, y la gente no quiere que se una, quiere que esté diverso, que sea distinto. No es lo mismo ser un peronista de izquierda setentista, que tiene un 15-18% que está representado por el kirchnerismo, que ser un peronista de las provincias. Y en las provincias no es lo mismo el oficialismo de los gobernadores que los exgobernadores, y está el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y está ese peronismo nuevo de los candidatos, de los Massa y de los Urtubey. Entonces digamos que el partido está peronista está como el radicalismo en el momento exacto, en un momento de mutación, de cambio. No, si lo analizamos en las encuestas nuestras nacionales, yo no creo que el peronismo esté en un momento de rechazo. Sí está el kirchnerismo, que es una experiencia pasada, donde los primeros que lo rechazan son los propios peronistas. Además, ¿qué es ser peronista? O sea que yo creo que si usted ve las provincias, salvo alguna provincia en especial, me acuerdo las patagónicas particularmente, no me acuerdo otras, el peronismo está unido. Casi todos han hecho en estas últimas semanas procesos de unificación, y han definido algunos temas en los que están unidos. Y en esos temas se han unido y han establecido conducciones uniformes, lo cual no quiere decir ni verticalista, ni definitiva, ni absoluta, pero están unidos. Frente a ese tema o temas que eligieron, están bastante unidos. Está pasando incluso en provincias donde estaba muy dividido, como en el caso de Córdoba o de Santa Fe. Hoy esas divisiones son mínimas. No creo que este proceso cambie. El peronismo va a estar bastante unido en la elección intermedia, y este es un riesgo muy grande para Cambiemos, porque Cambiemos va a tener que profundizar las cosas que lo unen, hacerse cargo de muchos problemas. Hay poco margen para el internismo, porque Cambiemos sí tiene diferencias, y esas diferencias resultan precisamente de la dificultad del radicalismo para acompañar a Macri, y de la dificultad de Macri para dejarse acompañar. A ver, ¿cómo lo miro? Lo miro que el kirchnerismo es más cercano hoy, lo que es el kirchnerismo hoy, al menemismo del 2003. ¿Usted considera que puede tener algún tipo de similitud? Digo, la base de decir, tiene un piso alto, pero tiene un techo muy bajo. Ninguna, porque las dos fuerzas políticas se asemejan en que son dos minorías ideológicas ajenas a la tradición del peronismo y con muchas dificultades para afianzarse fuera del poder. Menem hizo lo que hizo cuando fue presidente, ni antes pudo hacer nada porque prometió exactamente lo contrario de lo que hizo, y ni pudo mantener eso más allá de yo diría de algunos apoyos de afuera. Seguían siendo menemistas los empresarios, que siguen siendo cuando hablan de tarifas, de inversiones y de globalización, y no el peronismo. Yo creo que en eso se parecen. El kirchnerismo hizo cuando llegó exactamente lo contrario que prometía, que era innovación, modernización, mejores instituciones, salir al mundo. Hizo exactamente lo contrario y no va a poder mantenerse nada, a no ser que la persecución de afuera, digamos, los acorrale. En ese caso podrán llegar a tener ese 12, 16, 17% en condiciones óptimas, pero no lo creo. Creo que fuera del poder, estas dos minorías, que son minorías fuertemente ideológicas, no tienen ninguna chance. Ahora, el peronismo no es el kirchnerismo. El peronismo sufrió el kirchnerismo como sufrió el menemismo, y me parece que esto al peronismo le conviene más que al antiperonismo, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? El peronismo le conviene esa postura ultramontana, feroz, opositora por la oposición mismo, negadora de la realidad, constructora de discursos irreales. Todo eso al peronismo le conviene, porque el peronismo es también gestión, son gobiernos, son ciudades. Ha cambiado muchísimo a los partidos políticos. Lo que les da fuerza a los partidos políticos es la vigencia territorial. Y eso me parece, tanto el radicalismo está fortalecido donde tiene territorio, como el peronismo donde tiene territorio. En cualquier provincia donde el peronismo tiene territorio, ciudades, intendentes, el peronismo se va a fortalecer, se va a provincializar, va a tener un discurso arraigado en los intereses locales, y creo que la desaparición del kirchnerismo le permite a los peronismos provinciales despojarse de ese sucursalismo, que era por lejos la cuestión
que los debilitaba. Los fortalecía porque tenía recursos desde el poder, nada más que por eso, pero no le daba ningún tipo de alternativa hacia el futuro, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Cuánto? Recorre usted todas las provincias y Sí, va a encontrar que precisamente el peronismo se une en torno a la sí, territorialidad, sí, intendentes sí. o exintendentes encabezan el peronismo, que Mm, las bases están dadas por el territorio y allí está su fortaleza. Las ujú. ideas importan poco porque todo el mundo piensa más o menos lo mismo de lo que hay que hacer, repudian las mismas, los métodos y los mismos métodos. Todos estamos de acuerdo en sí a modernizar el sistema eléctrico, sí en atraer inversiones, no estamos de acuerdo, y sí en las tarifas en el sentido de financiar eso con el esfuerzo de los precios de la energía. Lo que no estamos de acuerdo de cualquier manera. El cómo es tanto más importante Mm. que el qué. En eso recorre en horizontal a radicales, a peronistas, a centristas, izquierdistas, de derecha. Solo un grupo muy ideológico puede pensar que por la vía de hacer el cómo, o sea, la manera inconsulta, la decisión aquí y ahora, la historia me absolverá. Esas son minorías que suelen estar en los gobiernos y que tropiezan muy rápidamente con la realidad. Las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas razonablemente, con el debido proceso formal y sustancial, con consulta, con inclusión y con respeto a las condiciones de la realidad. Ujú. Ya que habló de organización, del peronismo en muchas provincias, aquí en Corrientes precisamente ayer sábado se reunió el Congreso del PJ, prácticamente rechazando la reforma constitucional. ¿Cómo tenemos que verlo? ¿Que la reforma ya no es más viable? No sé, porque el documento no es contra la reforma, es contra la Mm, reelección y la prórroga de mandatos, casi exclusivamente. Incluso un párrafo específico dice que de producirse en la eventualidad o algo así, dice, no lo tengo delante mío el documento, de que se produjera, se autoconvoca en el mes de noviembre. Dice, ujú, acá está, el Congreso del Partido Comunista se convocará para el mes de noviembre si eventualmente se presenta alguna propuesta referente a una eventual, de nuevo eventual, reforma constitucional. No hay una oposición a la reforma. La oposición es, la unidad es casi absolutamente dedicada, absoluto rechazo y oposición a la posibilidad de cualquier intento, por cualquier vía de reelección o por de mandato para cargos ejecutivos, mm, incluyendo a los legisladores provinciales que no tomen, instruyendo a los legisladores provinciales que no tomen ninguna posición parlamentaria sin que antes se expire este Congreso Provincial al respecto. Fíjese que ahí deja abierta una puerta también. Es un documento, como todo en otras provincias. Hoy, allí hay 7 provincias donde hay la cuestión de la reforma constitucional. Todas ellas tienen alguna sospecha de estar encubriendo una operación de reelección. Yo estoy trabajando en la mayor parte de esas provincias, no en Corrientes, pero sí en mm, el caso de Santa Fe estoy muy activo, en el caso de Mendoza, La Pampa. En Buenos Aires está pensando en una reforma si no prospera la idea de limitar los mandatos de los intendentes. Ahí mm. hemos hecho un par de documentos importantes y encuestas para el caso bonaerense. Hay también intentos de reforma en Santiago del Estero que tienen que ver con la prórroga del mandato para el cuadro nacional. El gobernador, la gobernadora y el senador Zamora lo han descartado, pero se siguen estudiando estas cosas. Entonces, en todos los lugares me parece nadie tiene posiciones contra las reformas, se tiene posiciones contra que las reformas encubran un proceso, es muy claro en Mendoza y Santa Fe, por ejemplo, un proceso de modificar la periodicidad de los mandatos, sobre todo hoy hay una gran demanda de rotación, de claridad, de evitar que el poder se consolide, se entronice, que pues, eso cierre el sistema. Pero yo creo que la declaración del peronismo ayer se refiere a la reelección y no a la reforma, que 2 veces en ese párrafo que le he leído y en el que específicamente autoconvoca el Congreso, el peronismo, para el caso de que eventualmente existe una reforma. Ahora, eso me parece que va a obligar al proyecto de reforma constitucional a refinar mucho las cosas. El proyecto que han concertado los partidos de ECO supongo que se va a convertir en un proyecto de ley muy rápidamente, y cuando se convierta, ojalá que se pasen en limpio algunos temas que no son de reforma constitucional y se incorporen muchísimos temas que están discutiendo en otras provincias y no en Corrientes, que tienen que ver con un mejoramiento cualitativo del gran tema. Las reformas que vienen, el gran tema central es el gobierno de las ciudades y de las regiones, la coparticipación secundaria, el financiamiento del desarrollo, la creación de instituciones
que en todo el mundo han mejorado el federalismo, sobre todo el federalismo subnacional, el federalismo de las provincias. De eso el proyecto de ECO no tiene nada, y sería muy bueno que se estableciera una visión hacia lo que se está haciendo, insisto, en el país, en nuestras provincias y en el mundo. Después del Tratado de Lisboa, también llamada Constitución Europea, casi todos los países se ha reformado muy profundamente el gobierno subnacional. El gran tema de hoy es el federalismo y los instrumentos que hacen posible, que permiten financiar la diversidad, la autonomía municipal, el desarrollo de los recursos naturales, la creación de instituciones que mejoren la gestión. No son reformas sobre los derechos ni sobre el poder político, sino que son reformas sobre la gestión del territorio. La pregunta básica de la política aquí sería, ¿es factible una reforma sin hablar de reelección o algo encriptado o algo que tenga que ver vinculado a la posibilidad de que... Dependerá, por supuesto, del gobierno. A lo mejor el gobierno considera que la reelección es un tema esencial y en ese caso va a tropezar, me imagino, con el resto de las fuerzas políticas que quieren reforma, no cierran las puertas, la dejan abierta. Usted vio estos textos. Sí. La dejan abierta siempre y cuando no se refiere a la reforma. Tampoco el proyecto de ECO contempla la reforma. Muchos sospechan que puede haber algo, que la mano pueda ser más rápida que el ojo camino a la convención, pero por lo pronto no fue incluido. No es un tema habilitado, y le recuerdo que el artículo 328 de la Constitución declara nulo, de nulidad absoluta, vamos a decir, cualquier discusión sobre temas no habilitados. Es una Constitución muy rígida la de Corrientes, que precisamente porque se protegía de eso. También hay un tema que indudablemente cuando vengan los debates se va a ver claro, va a tener mucho rechazo de muchas fuerzas políticas, que es el sistema de enmiendas. Las enmiendas fueron un proyecto que siempre estuvo dando vuelta, de poder modificar un artículo en particular a través de mayorías legislativas. Me parece que le da al Poder Legislativo, que es muy manipulable y muy versátil y muy atento a los intereses del momento, le da una capacidad de poder constituyente que casi no existe ya en ningún país del mundo. Los países que tenían constituciones flexibles tenían una vigencia del Estado de Derecho extraordinaria. Estados Unidos tiene sistema de enmienda, pero la reforma tardan 30, 40 años en consolidar. Claro. Y hay es muy seria el autocontrol de la política de no usar la enmienda para quebrantar algo que es esencial. Las reformas constitucionales son buenas, siempre son buenas, en cualquier momento son buenas. A veces no son oportunas, ¿no es cierto? A veces desgastan energía. Por ejemplo, una comunidad se puede encontrar en un momento donde es el momento para aprovechar una cantidad de factores positivos y de oportunidades y se dedica toda la energía a cambiar las normas, mejor aplicar las normas que hay. Igual las constituciones, sobre todo la Constitución correntina, es una constitución muy moderna. Claro. Se hizo en el 2007, la más moderna que tiene la Argentina. Yo no creo que haya ningún tema de los que se proponen que no se pueda hacer con la constitución que hay. Sí, no se puede, todo se puede hacer por ley. El propósito de reforma modernizadora y de mejoramiento, el oficialismo va a encontrar un camino. El peronismo ayer le ha dado la oportunidad, si quiere, ir a una reforma. Le ha puesto un límite. No vamos a consentir la reforma para la reelección. Pero yo creo que en eso ya el propio PRO le dio una señal. ¿Qué pasa si hay una reforma y no está la reelección? Fue el proyecto que ECO le presentó al gobierno. Vamos a ver qué hace el gobierno. No hemos visto todavía el proyecto definitivo de ley. Ojalá que ese proyecto contenga muchas cosas que hay que incorporar, que hagan de la autonomía municipal el gran vector transformador. Yo creo que la clave hoy no son las provincias, son los municipios. ¿Dónde está tropezando el gobierno nacional en su tarea? Lleva ya 8 meses tratando de poner en marcha muchas cosas. Está tropezando precisamente en no darle una prioridad absoluta a la cuestión de las ciudades. Había una idea de reunir el 9 de septiembre a todas las ciudades argentinas, parecería que se posterga nuevamente. Ojalá que el gobierno no abandone ese propósito de una gran conferencia de ciudades que complete la agenda, porque la agenda del federalismo en el mundo no es una agenda de provincias, es una agenda de ciudades, regiones, ciudades en red, que se potencian, se retroalimentan y que generan en materia de educación, de salud, de inversiones, de infraestructura, de desarrollo productivo, de conectividad,
incrementan sus redes, sus relaciones y establecen a través de ese mecanismo virtuoso un financiamiento real. Hoy, por ejemplo, los diarios rescatan con preocupación el traslado, el desvío de 4.000 millones de dólares del Plan Belgrano a la capital y al Gran Buenos Aires. Son 4.000 millones de dólares que salen, ¿no es cierto?, de Corrientes, de Jujuy, sí, obviamente, de Resistencia, de Posadas, de Santiago del Estero a Capital y GBA. Son las ciudades las que compiten por los recursos. ¿Cierto? Si se confirma esto, que ya creo que es el DNU que asignó fondos para el soterramiento del Sarmiento y la megaestación de transporte bajo el Obelisco. Es un tema delicadísimo. Imagínense 4.000 millones de dólares, multiplique por 16, y estamos hablando realmente del fondo más sustancial que va a tener la Argentina en este periodo que viene para el desarrollo. Y si eso es así, es porque las ciudades no tienen voz. Una cosa es que los gobernadores vayan y firmen algo y arreglen el 51%, el 15% del ANSES, y otra cosa es este tipo de debates, que son los que urgentemente hay que poner en el centro de la agenda futura. Enrique Zuleta Puseiro, gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Que tenga buen domingo, el doctor Enrique Zuleta Puseiro.